Bien, mi nombre es Guadalupe Miño y esta sería la grabación para el parcial 1 de optativo 5. Bien, como podemos observar en pantalla tenemos ahora lo que sería nuestra aplicación web junto con su base de datos ya creada. Quisiera iniciar primeramente por lo que sería nuestra base de datos. Como pueden ver, estas son líneas de SQL, son parte de un script que crea una base de datos llamado, en este caso, llamada Agenda M, y luego crea una tabla llamada vendedor con columnas para almacenar información sobre vendedores como ID, nombre, apellido, etc. Después se insertan algunos datos de ejemplo en la tabla vendedor y a continuación se definen lo que serían tres procedimientos almacenados, que en este caso registrar, editar y eliminar. El de registro es un procedimiento que se inserta, que inserta un nuevo registro de vendedor en tabla de vendedor. Editar sería un procedimiento que actualiza la información de un vendedor que existe en la tabla vendedor. Y eliminar sería un procedimiento que elimina un registro de vendedor en la tabla vendedor según su ID. Estos procedimientos proporcionan funcionalidades para registrar, editar y eliminar vendedores de la base de datos. Serían estas tres funciones que se ven acá. Y también lo que quería un poco recalcar lo que sería Create Database, por ejemplo, que es una sentencia que utiliza para crear una nueva base de datos en el sistema de gestión de base de datos, también conocido por las siglas DBMS. Y en este caso crea una tabla, no una tabla, una base de datos, perdón, llamada Agenda M. Y esta sentencia inicia un nuevo espacio de almacenamiento para que puedas comenzar, a almacenar todo lo que serían datos de manera más organizada. Seguidamente lo que sería use. La sentencia use se utiliza para cambiar el contexto de trabajo de la base de datos, por así decir. Es decir, que establece la base de datos que se utilizarán las operaciones siguientes después de ejecutar la sentencia, todas las operaciones de base de datos que realice, como crear tablas, procedimientos almacenados como son estos, y entre otras funciones. Esto se aplica a la base de datos, por ejemplo, en este caso Agenda M, hasta que yo cambie de base de datos o nuevamente hasta que cierre la conexión con la base de datos. O sea que yo deslinde mi aplicación de mi base de datos. Bien, ahora pasamos a lo que sería las líneas de código. En este caso estamos en lo que sería vendedor. No sé por qué se me movió. Bueno, lo que sería vendedor es un bloque de código en una clase C# que define un modelo de datos llamado vendedor. Acá está, por ejemplo. Dentro de este espacio tenemos el nombre, por ejemplo, parcial 1, vendedor. Y la clase vendedor tiene las siguientes propiedades que se pueden observar en pantalla. Son ID, que está definido como entero, nombre, apellido y demás que están definidos como string. Y por ejemplo, esta clase sirve como digamos como una plantilla para representar información de un vendedor en una aplicación. Es común por lo general utilizar modelos de este tipo en aplicaciones web para representar datos que se almacenan en una base de datos o se muestran en la interfaz de usuario. Perdón. En lo que sería ahora pasaremos a controlador. En este caso, por ejemplo, podemos ver en este fragmento es un controlador MVC, o sea, modelo vista controlador en C# de vuelta, que maneja las solicitudes relacionadas con lo que son los vectores en la aplicación web. Y, por ejemplo, alguna descripción de partes claves, por así decir. Tenemos lo que sería el espacio de nombre y dependencias. Bueno, sería lo que serían nombres y dependencias, por ejemplo, el controlador que está dentro del espacio de nombre parcial 1 y también tiene dependencias de biblioteca de System, o sea, lo que podemos ver acá. System, diagnóstico de controlador puede ser, algo así, System Link y System Web.
Tenemos lo que son controlador de vendedor controller, inicio, registrar y los campos privados que son conexión y o lista. Por ejemplo, este controlador maneja la recuperación de datos que los vendedores de la base de datos y la representación de vista para mostrar esos datos o para permitir el registro de nuevos vendedores. Bien, siguiendo lo que sería el route config, este fragmento, por ejemplo, son los códigos que configuran rutas para aplicación web utilizando ASP.NET MVC y algunos tipos de descripciones claves, por ejemplo, puede ser el espacio de nombres y dependencia, la clase route config, método register route, por ejemplo, y ¿qué más puedo hacer? Bueno, básicamente esto en resumen es un código que establece una ruta predeterminada para la aplicación de web MVC, de modo que las solicitudes se enrutarán al controlador vendedor y a la acción de inicio por defecto. Bueno, a menos que se especifique explícitamente otro controlador o la acción en la URL. Tenemos seguidamente... No, esto no. Bien, paso por paso. Lo que sería, por ejemplo, este fragmento de código. Esto corresponde más a una vista, a una aplicación web ASP.NET de vuelta a MVC. Y bueno, una explicación breve sería, por ejemplo, la directiva. Bueno, y sí, la directiva model, por ejemplo, que nosotros es que nos indica lo que se utilizará en la vista. Tenemos también el bloque que sería para una sintaxis básicamente. Bueno, recalco, es el bloque. Y sería más o menos para definir el código de C Sharp en la vista. Y tenemos lo que sería nuestra etiqueta, que representa como un encabezado de nivel 2, en este caso, como pueden ver, es un encabezado de nivel 2 en HTML y contiene el texto registrar. Bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es nuestra configuración. En este caso no es mucho lo que se tiene que decir. Esto sería nuestra conexión con la base de datos. Nosotros damos acceso, por ejemplo, el nombre de mi máquina. Y este fragmento de código por lo general es parte del archivo de configuración de la aplicación de ASP.NET. Por ejemplo, que son etiquetas, atributos y demás. No es no es mucho que decir sobre esto. Bien, vamos a darle ejecutar. Paciencia. Y bien, por ejemplo, vamos a dividir la pantalla. Lo que nosotros fuimos cargando en nuestra base de datos se puede mostrar en nuestra aplicación. En este caso es esto, todos los registros que se hizo, son 20 registros en total, pueden figurar acá en la web. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya sido bastante explícita mi explicación. Y bueno, eso es todo.